Bien, la clase pasada habíamos estado trabajando con una base de datos en Access, porque bueno, como yo les había comentado, de lo que es el módulo 2, el programa que es un poco más complejo es Access. Y necesitamos aprenderlo bien, porque después tanto en el módulo 3 como en el último módulo, que es el 4, vamos a estar viendo opciones más avanzadas de Access. Entonces ya tenemos que tener bien aprendido este programa para el siguiente módulo. Por lo tanto, acá en el Classroom les dejé, tenemos dos PDFs. Por un lado, base de datos Netflix para hacer una base de datos totalmente de cero, como veníamos trabajando. Y después acá tenemos un PDF que se llama Biblioteca y Sistema de Biblioteca. Este archivo que se encuentra acá es la base de datos ya armada. Y en esta ocasión tenemos que abrir esa base de datos y modificarla. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a descargar este archivo. Acá les va a decir que este archivo podría ser peligroso. Eso es porque es un tipo de archivo de base de datos. Pero nosotros les vamos a decir descargar de todos modos, ¿sí? Si no, no les va a permitir descargar el documento. Después, una vez que lo tenemos descargado, vamos a abrirlo. Siempre habilitamos el contenido desde este botoncito. Y acá vemos que nos encontramos en esta base de datos con tres tablas. Una tabla llamada libro. En el momento que hacemos un clic, ahí podemos visualizar la información que tiene. ¿Sí? Nombre de los libros, autor, género, subgénero. Después tenemos una tabla llamada registro. Y luego una tabla llamada usuario. Vamos a ir cerrando. Aquí. Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Código de registro, código de usuario, código del libro. Acá en el registro hay algo que hay que corregir. Un segundo, porque esto no lo vi. Porque tenemos la tabla libros con toda la información del libro, el nombre del autor correspondiente. Ah, no está bien. Este dato estaría de más, pero bueno, lo voy a dejar. Vamos a ponerle que no. Bien, entonces, Gabriel, vamos a trabajar con una base de datos que ya está armada, está subida en la clase 11. Tenemos el archivo de base de datos y después tenemos el PDF con los pasos de la actividad que tenemos que realizar en base a esa base de datos. Vamos a abrir el PDF, biblioteca. Entonces lo primero que me dice es colocar la clave principal en cada tabla y luego relacionarlas. ¿Cómo hacemos para ponerle la clave principal? Acá esta base de datos ya está armada. No es como cuando nosotros iniciamos de cero y poníamos la llavecita. Lo que tenemos que hacer en este caso es
En las tablas haríamos clic derecho, ingresamos a la vista diseño y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer campo, le vamos a hacer un clic para activarlo y desde la pestaña diseño de tabla presionamos en clave principal. Una vez que ya vemos que tiene la llavecita aplicada, guardamos los cambios. Hacemos lo mismo, acá lo voy a cerrar, y hacemos lo mismo con cada una de las tablas. Me voy a registro, clic derecho, vista diseño, el primer campo, solamente al primero le ponemos la llavecita. Guardamos los cambios. Y por último, acá lo mismo, llavecita, guardo los cambios y los cerramos. Ese es el primer paso que hay que hacer en cada una de las tablas. Los voy a esperar, así cuando hagamos la relación, continuamos. No se olviden de avisarme cuando ya tengan la relación hecha. Voy a abrir mientras la otra versión de Access. Olvidé de abrirla. Por si hay alguna cosita diferente. Cuando lo vayas a descargar, si te aparece este cartel, ponele descargar de todos modos. A ver, fíjate de compartirme la pantalla, a ver qué te aparece. Exacto. Van a vista diseño de cada tablita y al primer campo le ponen la llave. Muy bien, a ver, Miriam, vamos al Classroom, a ver qué te sale. Ahí está. Abajo ponele descargar nuevamente. A ver si te lo deja abrir. Ahí ponemos abrir. Fíjate que abajo tenés Access abierto, el último icono. Ese violetita. Ahí está abierta. Listo. Entonces, así como está, vas a la tabla libro
Ah, se tildó. Dice, no responde arriba. Fíjate si te deja cerrarlo. Ah, la aplicación no responde. Terminar proceso. El tema es que ya estaba trabajando de fondo y si estuviste probando un par de veces de abrirlo, entonces se está ejecutando varias veces la misma tarea. Entonces por eso se tildó. Está queriendo abrir el mismo archivo un par de veces. Ahí volví a abrirlo. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar todo lo de Access que esté abierto. Ese también. Listo. Y ahora nos vamos a la carpeta de descargas. O sea, donde tenemos el explorador de archivos. No lo vuelvas a descargar. En la parte donde está la barra de tareas, vamos al icono que tiene la carpetita. Abajo de todo, donde están los iconos en la barra de tareas, el icono amarillito. Ese. Hacemos un clic, nos vamos a descargas, que se encuentra ahí. Y ahí en la lista tiene que figurar. Fíjate que tenés títulos, nombre, fecha de modificación, tipo, tamaño, en la parte superior. Entonces, eso te va a permitir ordenar los archivos. Hace un clic donde dice fecha de modificación. Uno solito. No, en la palabra, fecha de modificación. Bien, entonces ahí lo que está haciendo es, los está ordenando y te deja arriba de todo los más actuales. Entonces vamos a arriba de todo. Sí, anda con la barra de desplazamiento, tenemos que ir hasta el primer archivo. Ahí está. Entonces, fíjate que tenés repetido el mismo archivo 3 veces. El que tiene el 1 y el 2, ese hace clic derecho sobre el nombre del archivo. Ahí clic con el botón secundario y lo eliminas. Así no tenés el mismo repetido varias veces. Lo mismo con el 2. Ese. Listo. Ahora hace doble clic en sistema de biblioteca. Abrimos. Le damos unos segunditos a que el programa Access abra. Muy bien. Una vez que se abrió, ahí ya podemos ponerle la clave principal. Clic derecho. Vista diseño. Muy bien. El campo código de libro ya está activado, que ese es el primer campo. Y así como está, en la parte superior donde están las cintas de opciones, hacemos un clic en la que dice clave principal, que es para poder darle la llavecita. Es la segunda opción. Muy bien, un clic ahí. Listo, ahí ya tiene la llave. Joya. Entonces, ese de libro ya podemos cerrarlo. Fíjate que donde está la barra de título del libro, en el rinconcito tenemos la X. Te va a preguntar si lo queremos guardar. Le decimos que sí. Quiero guardarlo con esos cambios. Joya. Y repetimos lo mismo para registro y para usuarios. Siempre el primer campo. Fíjate, el de libro ya lo hicimos recién. Vamos con registro. Clic derecho, vista diseño. Listo. Cerramos y lo guardamos. Very good. Sí. Perfecto. Muy bien. Listo. Una vez que ya tenemos la llave, ahora vamos a relacionarlos. Entonces,
Para poder relacionarlos, lo que hacíamos era, íbamos hasta la ficha herramienta de base de datos y presionamos en el botón relaciones, que nos va a traer las 3 tablas automáticamente, más que nada porque este archivo es un archivo que ya está armado, entonces por eso no les dice, bueno, selecciona las tablas para agregarlas, ya las tablas les va a aparecer automáticamente. Lo que sí pueden hacer es cambiarles el tamaño. Por ejemplo, acá en la tablita de registros está muy pequeñita, entonces yo me puedo posicionar en los bordes, ya sea en el borde lateral si lo quiero expandir un poco más para el costado, y en el borde inferior mantengo presionado y lo expando un poquito más para abajo. Lo mismo en libro. Listo. Entonces ahí ya tengo y puedo ver un poquito más grande cada una de las tablas y los campos que tiene. Bien, ahora, ¿cómo lo vamos a relacionar? Recordemos que la información de las tablas que se tienen que conectar, de alguna manera, yo tengo que decir, bueno, título, el nombre, por ejemplo, nombre de un libro, no lo puedo relacionar con el nombre de usuario. ¿Por qué? Ambos campos son de texto, perfecto, pero el nombre del libro no tiene ningún tipo de relación con el nombre de una persona. Entonces, acá tenemos una tabla que es los usuarios con la información personal de cada uno de los usuarios, nombre, apellido, dirección y teléfono. Después tenemos la otra tabla que es la del libro, con la información correspondiente a ese libro. El autor, el título de ese libro, el género, el idioma también y otros datos, solamente información respecto a ese libro. Y después tenemos una tercera tabla. En este caso, esta tercera tabla funciona como registro, ya que como es una biblioteca, nosotros podemos ir y llevarnos un libro. Por ese motivo tenemos fecha de salida, fecha de entrega. Y aparte de toda esa información, tenemos 2 datos, código de usuario y código de libro. ¿Por qué están estos datos acá? Nosotros cuando hacemos un retiro, por ejemplo, si yo voy a la biblioteca y quiero llevarme un libro, tiene que quedar registrado, asentado en algún lugar, quién es la persona que se está llevando qué libro. Entonces, mediante la información del código de usuario, yo voy a obtener estos datos. Y con la información del código del libro, yo voy a tener esta información. Por lo tanto, la tabla registro me va a permitir conectarme, por un lado, con los usuarios y por el otro lado, con los libros. Para hacer la relación, yo puedo agarrar código de usuario desde acá o puedo agarrar código de usuario desde acá, cualquiera de las 2 opciones. Lo importante es que en el momento que lo arrastramos y lo soltemos encima del campo correspondiente. Por eso miro la punta de la flechita y tiene que tocar acá, código de usuario. En el momento que solté el botón, acá me va a informar igualmente el nombre de la tabla, el campo que estoy relacionando y el nombre de la tabla y el campo a relacionar. Y exigimos igualmente la integridad referencial. Entonces mantienen presionado y sin soltar arrastran y después sueltan. Lo mismo en código de libro. Código de libro con código de libro. Arrastro, suelto el botoncito y exijo la integridad referencial. Si está todo correcto, me tiene que quedar de esta forma. Una vez que lo tenemos, cerramos las relaciones, nos va a preguntar si deseo guardarlo y le decimos que sí, quiero almacenar la información. Lo voy a dejar un segundito en pantalla para que lo vean bien.
Entonces, código de usuario, mantienen presionado y sin soltar, arrastran hasta la tabla de registro donde dice código de usuario. O sea, no lo suelten antes. O sea, código de usuario no lo suelten acá arriba o en cualquier lado. Tiene que ser justo encima del campo correspondiente. Y no se olviden de activar exigir integridad referencial. Activamos exigir integridad referencial y después crear. Código del libro con código del libro. Listo. Ahí podemos cerrar la pestaña y guardarlo. Bien. Entonces ya tenemos lista la relación. Siempre que tengamos en la base de datos, si tengo una sola tabla, obviamente relacionando lo vamos a poder relacionar porque voy a tener un solo dato. Pero siempre que tenga dos tablas o más, tenemos que buscar la forma de relacionarlas. La relación, fíjense que en este caso son tres tablas. No se conectan todas con todas. Siempre en este caso hay una que funciona como conector. Usuario se conecta con registro y libro se conecta con registros. Pero usuario nunca se conecta de manera directa con la tabla libro. Y viceversa, libro jamás se conecta directamente con usuario. Para eso tenemos la tablita registro. Funciona como un puente. Hasta acá, ¿cómo vamos? Ya tenemos listas las claves y tenemos listas las relaciones. Muy bien, very good. Bien, entonces, una vez que ya tenemos listo el primer punto, vamos con el siguiente. Realizar las siguientes consultas. Crear una consulta para los libros que sean para mayores de 18 años. Vamos a ver en el caso de los libros. ¿Por qué es importante abrir la tabla para ver la información? Fíjense que acá me dice mayores de 18. Nosotros habíamos visto que en las consultas podíamos trabajar con los números, indicarle si yo quería que un número sea mayor o menor. Si yo quiero poner mayor que, usamos el operador mayor. Si yo quería mayor o igual, entonces poníamos mayor o igual. Por lo tanto, acá me dice que sean para mayores de 18. Entonces yo podría poner mayor de 18. O mayor o igual a 18. Esta sería la primera opción que a uno se le viene a la mente. Pero ¿qué ocurre? Yo voy a abrir mi tabla y me voy a fijar a ver si realmente tengo libros para esa edad. Y acá me encuentro con este detalle. No tengo números, sino que tengo un texto directamente. Y el texto no está escrito mayor a 18 o para mayores de 18, sino que el texto dice, está abreviado. Tengo esto. Entonces, esta es la información que yo necesito. Así que me voy a crear diseño de consulta, o sea, según se dirá la ficha crear,
diseño de consulta. Voy a usar la tabla de libro, vamos a agregarla y la cierro. Como voy a trabajar solamente con esta tabla, voy a traer todos los datos de los libros. O incluso, a ver, tiene mucha información. Vamos a poner algunos para que no me quede una tabla muy grande. Vamos a poner doble clic. Esta era una opción para cargar los campos. Hacer doble clic en el campo y que automáticamente bajen. El otro método para cargar los campos en la parte inferior era posicionarme en la segunda fila, que es donde tengo para elegir la tabla. En este caso, la única que tengo es libro. Pero si tuviera más tablas, o sea, 4 o 5 tablas, primero puedo elegir la tabla. Una vez que ya tengo la tabla seleccionada, le indico qué campo, o sea, cuál de estos datos quiero de esa tabla. Por ejemplo, quiero el libro. De la tabla libros vamos a traer el autor. Y ahora me voy a la restricción. Así que de la tabla libro quiero el campo restricción. Así como está, código de libro, autor, restricción, voy a ejecutar mi consulta porque quiero ver qué información me está trayendo. Y saber si esos datos estarían bien o necesito traer más. Entonces, con este tipo de consulta ya tengo el código del libro, tengo el libro, o sea, el título del libro, el autor y las restricciones, que hasta ahora me está trayendo todas. Voy a hacer un clic acá en el botón restaurar. Y acá voy a hacer clic derecho, vista diseño. De acá tengo los campos cargados, pero lo que quiero es que me traiga solamente los que tengan este tipo de restricciones, que sean mayor a 18. Y lo ejecutamos. Al momento de ejecutarlo, busca todas las restricciones que coincidan con nuestro criterio de búsqueda. Entonces me trae todas las que sean mayores para 18. Los espero a que hagan la consulta. Recuerden, crear, diseño de consulta. Traen solo libros. Cerramos. Y ahí cargamos los datos. Si de repente prefieren cargar toda la información, hacen doble clic en el título libro. Y acá eligen uno y sin soltar lo arrastran a la parte inferior. Entonces ahí cargan todos. Pero yo en este caso, para que no sea tanta información, elegís únicamente algunos campos. Si queremos borrar algunos campos, decir, bueno, cargué todos, pero de repente digo, no, la editorial no me interesa. Se posicionan sobre la columna que quieren eliminar, se colocan justo en el borde, fíjense que tiene como un pequeño borde gris más oscuro. Se posicionan ahí, hacen clic derecho y acá ponemos cortar. Y ahí lo vamos sacando. Puede ser cortar o pueden presionar la tecla suprimir del teclado, es lo mismo. Y ahí en restricciones, ahí ponemos mayor 18. Mi 18. Exacto, una vez que ya lo ejecutaron y les trajo información, porque les tiene que traer información, ya que verificamos y realmente tenemos un total casi de 13 libros que cumplen con ese criterio. Así como está, pueden ir acá en la parte superior donde está la barra de tareas, presionar en el signo del disco o, si no, pueden hacer clic derecho acá en el donde dice consulta 1
y ahí lo guardo. Una vez que está guardado, lo cierro. En el momento que lo cerraron, si no les aparece acá, porque uno está acostumbrado que cuando creamos una consulta, automáticamente aparece. Si tengo un formulario, también aparece. Entonces, acá donde dice tablas, y hay una flechita negra, acá me dice desplazarse a la categoría tipo de objeto. Y acá donde dice filtrar por grupo, vamos a elegir la última opción que dice todos los objetos de Access. Entonces de esa manera me va a estar mostrando todo. Esta lista desplegable se utilizaría más que nada si tenemos demasiada información. Supongamos que tenemos 5 tablas, 10 consultas, 15 formularios, 10 informes. Entonces, si tengo demasiada información y quiero ver únicamente las tablas, entonces, bueno, mostrame, filtrar por grupo, mostrame solo las tablas. Si quiero ver solo las consultas, mostrame solo las consultas. Y así con cada uno de los elementos. En este caso, como son poquitos, le digo, mostrame todos los objetos que tengo dentro de mi base de datos. En el campo correspondiente del libro tenemos código, libro, autor, género, subgénero, editorial, publicación, edición, restricción, idioma. Entonces, hay un campo que es donde se carga la información correspondiente. En el caso del autor, acá va el nombre del autor. En el caso, por ejemplo, de la editorial, el nombre de la editorial. Y para saber cuáles son mayores y cuáles son aptos para todo público, tengo que ir al campo restricción. Vamos de acá. Acuérdense, una duda, algo que nos sale, aprovechen para preguntar. Para agregar los campos, en la parte inferior, no se olviden que teníamos dos opciones, o hacer doble clic en cada uno de ellos, si yo los quiero cargar manualmente. Después, si no, ir a la parte inferior, elegir qué tabla y qué campo quiero. O, si quiero todo, doble clic en el nombre de la tabla y arrastrar la información acá abajo. ¿Sí? Tienen tres opciones distintas. Después ustedes eligen qué opción les resulta más cómoda. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que nos sale? Miriam, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? Sí. Cuando vamos a crear diseño de consulta, acá elegís la o las tablas que vos quieras usar. Acá me interesa solamente la información de la tabla de libros. En este caso, libros tienen mucha cantidad de campos, capaz que no me interesan todos. Entonces yo puedo elegir cuáles quiero. Entonces puedes hacer doble clic en cada uno.
Yo, por ejemplo, en la consulta que hice recién, usé código de libro, autor y el campo más importante que es el de restricción. Y acá es donde está la información que yo tengo que buscar. Entonces yo puedo hacer doble clic sobre el campo y en el momento que hacemos doble clic vemos que bajó acá en esta sección. O podía hacerlo directamente desde acá. Desde la fila de tabla elijo libro y acá cargo, por ejemplo, el libro. También me resulta más cómodo, si los tengo que cargar acá uno por uno, ir a la tabla, hacerle doble clic y traer el campo. A mí me resulta más cómodo de esta forma, pero después ustedes deciden qué opción les resulta mejor. Entonces ahí traemos código de libro, autor y restricción. Bien, una vez que ya tenemos todos los campos que vamos a estar utilizando, me decía que, bueno, de todo eso, quiero solamente los libros para mayores de 18. Entonces, mirando la información que está acá, en el campo restricción, acá en esta columna es donde se encuentra esa información. Por lo tanto, yo tengo que ir a la fila criterios, o sea, a esta fila que se encuentra acá justo debajo de la casilla de verificación, y ahí colocamos mayor 18. Pero tenemos que copiarlo tal cual como lo tenemos cargado en la base de datos. Si en la base de datos hubiera dicho mayor, entonces en la base de datos ponemos mayor 18. En este caso, como está abreviado, le dice may 18. Y eso es lo que tenemos que colocar acá en la sección del criterio de la columna correspondiente, que es la de restricción. Entonces, en la fila de criterio, ahí del campo restricción, hacemos un clic y escribimos, clic izquierdo, ahí, y escribimos may, en vez de mayor, solamente may 18. Hacemos el espacio 18. Una vez que ya lo escribimos, en la parte superior, donde está la cinta de opciones, buscamos el segundo icono que dice ejecutar, que es como un signo de exclamación. Arriba de todo, donde está la cinta, buscamos el segundo icono para ejecutar. Al principio de todo. Bien, y ahí ya me trajo todos los datos correspondientes a ese tipo de libro. O sea, me trajo solamente, de todos los libros que tenía, solo me trajo los que le pedí, que eran los de mayores de 18. Una vez que la consulta ya está, la cerramos y la guardamos. Ahí como consulta 1. Esa tablita, cerrala. Ahí estaría. Joya. Bien, vamos a continuar con el siguiente. Ya tenemos la primera consulta. Segunda consulta. Mediante una consulta, mostrar un listado de libros que sean de idioma español. Nuevamente me pide trabajar solamente con los libros. Por lo tanto, voy a repetir una consulta similar. Crear, diseño de consulta. Solamente voy a trabajar con los libros. Recuerden que si en algún momento
pusieron una tabla de más sin querer o agregaron varias veces la misma, le hacen clic derecho a la que quieren sacar y le ponen quitar tabla. Clic derecho, quitar tabla, clic derecho, quitar tabla. Entonces en algún momento se confunden. No, de nada. Entonces acá tenemos libro. Y me pedía los que sean de idioma español. Igual que antes, yo puedo elegir qué información quiero. Digo, no quiero traer todo, quiero algunos nada más. Quiero el código del libro, el nombre, o sea, el título del libro, el autor también. Y en este caso la restricción no me interesa. O sea, lo que me importa acá en este caso es el idioma. ¿En qué idioma está? Listo. Una vez que ya traje toda la información, código del libro, libro, autor, idioma, antes de poner el criterio, esto es una sugerencia que yo siempre les hago, ustedes después deciden si seguirlo o no. Antes de colocar el criterio, vamos a ejecutar la consulta. ¿Para qué es esto? Al momento de ejecutarlo, acá yo puedo ver todos los datos. Entonces, si de repente me pedía los libros que sean en español, yo acá viendo la lista ya sé que va a haber libros que están en español. Si de repente la consulta me hubiera dicho, bueno, buscar los que están en japonés. Entonces, al ejecutarlo, yo veo la lista y digo, no voy a tener ninguno en japonés. Entonces, si de repente, cuando lo ejecute, me aparece vacío, yo ya sé de antemano que la consulta está bien hecha. O sea, el criterio puse el idioma correspondiente, pero no está en la base de datos cargada. Entonces, si yo, por ejemplo, acá en criterio le pongo japonés y lo ejecuto, me lo trajo vacío. Pero no es que yo me equivoqué al cargar la información. Porque, por ejemplo, la consulta me decía buscar los que sean en japonés. Yo la consulta la ejecuté, el criterio lo coloqué de manera correcta, pero el libro no existe, o sea, no tenemos ningún libro de ese idioma. Si el pues esto les puede llegar a ocurrir en algún ejercicio o incluso en el examen. Si en algún momento les pide un dato que no tienen, ustedes hacen la consulta normal y la guardan, ¿sí? Si no devuelve nada es porque no tienen ningún dato almacenado dentro de su base de datos que cumpla con ese criterio buscado, ¿sí? Pero no es que ustedes hicieron algo mal, simplemente la información que estamos buscando no existe. O sea, no hay ninguna coincidencia. Entonces siempre lo ejecutamos previamente para verificar, primero que funcione, que me está trayendo información, y segundo, más o menos, ver un poquito previamente para saber si tenemos alguna información que coincida. Entonces, una vez que lo ejecutamos, si yo quiero regresar, recuerden, hacemos clic derecho en el nombre de la consulta y vamos a la vista diseño. Acá en el idioma le voy a poner español. Ejecuto y ahí me trae un listado de los libros que están en idioma español. Una vez que ya lo tengo, podemos cerrarlo y lo guardamos. Recuerden que si a medida que van creando las consultas, si no les aparece acá, tienen que ir donde tenemos esta flechita negra que apunta hacia abajo y acá le decimos todos los objetos de Access. Los voy a esperar a que resuelvan la consultita y continuamos. Very good. Recuerden, tienen que ir a crear diseño de consulta. Solamente trabajamos con la tabla de libros, nada más, así que esa es la única tabla que vamos a traer.
los datos de los libros, recuerden, código del libro, el nombre del libro, autor y lo más importante, el idioma. A ver. ¿Te tiene un error cuando querés ejecutarlo? Ah, puede ser si tenés la tabla de libros en vista diseño, o sea, si está abierta, no te deja ejecutarlo. Si te dice la tabla de libros está abierta en modo exclusivo por otro usuario, tenés que fijarte de las pestañas, exacto, tenés que fijarte de las pestañas que esté toda cerrada. Por ejemplo acá, si yo hago clic derecho en libro y me voy a la vista diseño de la tabla de libros, que es justo la que estoy usando, cuando quiera ejecutar la consulta me aparece este cartel de error. Entonces yo tengo que mover, si esto no me deja moverlo, buscamos en la pestaña el botón para restaurar y lo vamos desplazando hasta ver acá la tabla de libros y la cerramos. No tiene que haber nada abierto, solo tiene que estar abierta la ventana con la que vamos a trabajar. Y después en la consulta, en la fila criterio del campo correspondiente, que es el idioma, ahí le ponemos español. No se olviden, si hay algo que no sale, consulten. Perfecto, muy bien, very good. Muy bien, perfecto. Sí. Una vez que ya tenés... voy a convertir la pantalla. Bien, una vez que ya estamos con todos los campos ya cargaditos, ya tenemos el código, ya tenemos el libro, el autor y el idioma. Como me pedían los libros en inglés, en español, tengo que ir a la fila criterio en el campo correspondiente, porque en la columna idioma es donde nosotros vamos a poner español. Español. Siempre hay que tener cuidado dónde se carga la información. Yo puedo escribir acá, por ejemplo, en el título del libro español. Sí, yo lo puedo poner, no hay problema. ¿Por qué? Porque tanto el libro como el nombre del autor son campos de texto. Entonces Access no me va a decir que hay algún error. A lo sumo me va a decir no tenés nada, porque no coincide el criterio de búsqueda. Por eso es importante decir, bueno, ¿dónde voy a buscar yo el español, en el idioma? ¿Qué pasa si me equivoco y lo pongo, por ejemplo, en código de libro? Ahí sí me va a tirar un error. No coinciden los tipos de datos. ¿Por qué? Porque estoy buscando un texto en una columna que dice número. Por eso cuando en algún momento les aparezca el cartel, no coinciden los tipos de datos en la expresión de criterio, significa que están buscando un dato
un tipo de dato en una columna incorrecta. Por eso siempre se tienen que fijar de estar en la posición correcta. Fila criterios, columna idioma y acá español. Y lo ejecutamos. Si en algún momento no les aparece, pues les puede llegar a ocurrir que les desapareció el botoncito para poder ejecutar la consulta, recuerden que tienen que ir acá, en diseño de consulta, o sea, esto tiene que estar activado y ahí recién lo podemos ejecutar. Y luego la guardamos. Entonces, Miriam, en idioma, ponemos en la fila de criterio, ponemos español directamente. Ahí buscamos el idioma y ahí en el criterio le indicamos, bueno, en esta columna búscame español. Probamos de ejecutarlo. Fíjate, es una cosa, Miriam, borra lo que pusiste en el criterio, así como está, solito sin nada, probá de ejecutarlo, a ver si trae algún error o está todo bien. Vamos arriba de todo, donde está el símbolo de exclamación, para ejecutar. Bien, perfecto. Trae todo, joya. Vamos a el título que dice consulta 2, le hacemos clic derecho y volvemos a la vista diseño. Ahí clic derecho. Oh, no importa, no importa, no importa. Anda el primer, viste que en la parte superior dice archivo y abajo dice ver. Hacemos clic ahí en ver y vamos a la vista diseño. Bien, perfecto. Entonces ahí en idioma probamos nuevamente y ponemos español. Ahí en el criterio, español. Perfecto. Una vez que lo tenemos, ¿qué pasa si no te deja cerrar la consulta? Porque, por ejemplo, acá te quedó todo maximizado y lo que es la pestañita cerrar desapareció. En estos casos, lo que hacemos es, en la parte superior, arriba de todo, donde está la barra de títulos, donde tenemos en la esquina derecha los botoncitos de cerrar, esos no los toques porque cierra la base de datos. Pero en la esquina izquierda, arriba de todo, hay como un icono de un disquete. Arriba de todo, a la izquierda, hay como un disquete chiquitito azul. Es el segundo icono. Es como un cuadradito azul. Arriba, 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 arriba. Arriba de todo. En la esquina superior izquierda. Ese cuadradito es para guardarlo. Clic izquierdo. Muy bien, ponemos aceptar para guardar los cambios. Perfecto. Muy bien. Y para cerrarlo podemos usar la crucecita, la X, no la roja, sino la que está un poquito más abajito. Esa cerraría muy bien. Ahí está. Perfecto. Muy bien, vamos con la tercera. Realizar una consulta que muestre los usuarios. Ahora ya no me pide trabajar con libros, ahora me pide trabajar con los usuarios.
cuyo nombre y apellido inicie con vocal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me piden los datos de los usuarios. Chuchis. Crear diseño de consulta nuevamente. Y acá voy a trabajar solo con los usuarios. Agrego y cierro. A diferencia de la tabla de libros, la cantidad de datos que tengo de usuarios es muy poquita, así que puedo aprovechar toda la información. Aunque el teléfono no me interese, pero como para llenar. ¿Cómo hacíamos? Yo quiero todo. Hacemos doble clic en usuario y cuando vemos que se marca todo, elijo cualquiera de los campos, pero no lo soltamos. Mantenemos presionado y lo arrastramos a la parte inferior. Ahí ya traje todos los datos. Me pedía, me exigía que tanto el nombre y el apellido inicie con vocal. Antes de poner el criterio, voy a ejecutarlo, porque yo quiero ver si tengo alguno que cumpla con esa búsqueda. Ahí lo ejecuté y tengo ya uno, Eliana Alcántara. Ahí ya tenemos uno. Y tenemos uno solo. Entonces, voy a regresar, pero ya más o menos sé que hay uno que cumple con lo que estamos pidiendo. ¿Cómo hacemos para poner y decirle a Access, tráeme los que inician con vocal? Hacemos lo siguiente, voy a hacerlo esto un poquito más grande para que se vea mejor. Colocamos primero la comilla, abro un corchete y adentro pongo las vocales. Cierro el corchete. Después del corchete pongo el asterisco y cierro la comilla. O sea, esto es lo que tenemos que poner en el criterio del nombre y esto mismo en el criterio del apellido. Tengan en cuenta que depende del tipo de teclado con el que estén. Los corchetes, yo para poder usarlos los tengo en esta sección que se encuentra acá. O sea, yo los tengo acá a la izquierda de la tecla Enter. Pero para poder usarlos tuve que mantener presionada la tecla Alt-GR y ahí recién pude usar los corchetes. Tanto, si de repente quiero usar llaves, lo mismo. Alt-GR y acá uso las llaves. Esto es en mi teclado. Ustedes fíjense en el teclado que tienen ustedes. A ver si encuentran los corchetitos. Acá, algo que quiero destacar sobre el tema de este detalle, porque fíjense que la I está resaltada. O sea, no es como en el caso, como en otras palabras, que aparece la I, sino que acá aparece resaltada en negrita. Y acá falta esta otra, en la siguiente consulta que ahora la vamos a ver, que hay una O. Acá la resalté, bueno, acá me olvidé de resaltarla. Al ser I, significa que, por ejemplo, me pedía que tanto el nombre como el apellido, ambos comiencen con vocal. Entonces, por ese motivo está remarcada la I y por ese motivo en el criterio lo colocamos exactamente a la misma altura, en el mismo renglón. ¿Qué pasa si en el enunciado me lo hubiera planteado de una manera distinta y de repente me hubiera dicho, realiza una consulta que muestre a los usuarios cuyo nombre o apellido inicie con vocal? Porque esto también nos podemos encontrar en vez de una I, una O. ¿Qué me está diciendo esa O? Me dice que si el nombre empieza con vocal, que me lo muestre. Y si el apellido, o si de repente alguno de los apellidos empieza con vocal, que me lo muestre. Al haber una O, es distinta la forma en que trabaja la consulta. Porque, por ejemplo, acá el nombre Eliana empieza con vocal. El apellido también, lo trae. Sigue buscando. Por ejemplo, Eduardo. Acá empieza con vocal. El apellido de Eduardo no lleva vocal, pero como le estamos diciendo una o el nombre o el apellido empieza con vocal. Acá lo mismo. Por ejemplo, acá me salté a Joel. Joel también comienza con vocal el apellido. El nombre no, pero el apellido sí.
Después Liliana también. El nombre no inicia con vocal, pero su apellido sí. Entonces me va a traer esta información. ¿Cómo haría si yo, por ejemplo, de repente digo, bueno, quiero que me traiga el nombre o el apellido? Lo que se hace es lo siguiente. En vez de cargar la información en el mismo renglón, fíjense que chiquitito abajo hay una O pequeñita y perdida en este renglón. Entonces significa que si yo bajo la información y queda escalonada, al momento de ejecutarlo, me dice, bueno, nombre o apellido. Acá justo coincide tanto nombre como apellido, empieza con vocal. El nombre no inicia con apellido, pero el nombre no inicia con vocal, pero el apellido sí, lo trae. Nombre no inicia con vocal, pero el apellido sí. El nombre comienza con vocal, el apellido no, pero ya con que se cumpla una condición, ya automáticamente trae los datos. Por eso siempre cuando les toque realizar las consultas, no lo lean una sola vez, leanlo varias veces, porque les puede aparecer una I o les puede aparecer una O. Y no siempre va a estar remarcada. Por ejemplo, acá la O no está resaltada. Entonces tienen que prestar atención en qué información les va a estar pidiendo. Bueno, esto lo voy a dejar como estaba antes, porque así lo pide el ejercicio. Entonces el último me dice, mostrar a los usuarios que se hayan llevado libros de idioma francés o inglés. Y acá, un detalle, me está pidiendo dos cosas. No solamente dos idiomas, sino que me está pidiendo información de los usuarios y la información de los libros. Entonces me voy a crear diseño de consulta. Necesito información de los libros y la información de los usuarios. Y acá tengo estas dos tablas y si las miro bien están sueltas, o sea, no están relacionadas. Así no las puedo trabajar. Necesito el registro. Y lo cerramos. Esto lo voy a estirar un poquito solamente para ver la información un poco más cómoda en la pantalla. Me pide datos de los usuarios. Acá tengo mucha información. Yo necesitaría, por ejemplo, el código de usuario, el nombre, el apellido y seguramente el teléfono. El teléfono es en caso que quiera hacerle algún reclamo o quiera llamar al usuario. Y después del libro, ¿qué información necesitaría? Por lo menos el nombre del libro y el código para saber cuál fue el que se llevó. Entonces tengo código de usuario, nombre de usuario, apellido, teléfono. Código de libro, libro. ¿Y qué otro dato necesito más del libro? El idioma. ¿Por qué? Porque el campo idioma es el que me va a permitir averiguar de qué idioma es ese libro. Así como está, sin poner ningún criterio, voy a ejecutarlo para ver qué información me está trayendo. Entonces me trae el código de usuario, el nombre de cada uno de los usuarios, el apellido, el teléfono, el código de los libros, el título del libro y el idioma del libro. Entonces ahí ya con estos datos, fíjense que registro no usamos nada, pero sí o sí la tuve que traer porque registros es el puente entre la tabla usuario y la tabla de los libros. Del usuario y libro. Si yo esto no lo, supongamos que esto no lo colocaba y trabajaba con estos datos, al momento de ejecutarlo me iba a hacer esto. Y me traía 312 registros, cosa que ni siquiera tengo 30 libros. O sea, ¿de dónde salieron los 300? Entonces, sí o sí, agrego la tabla que me falta, que es la de registro. Y ahí tengo la información.
Ahora, una vez que cargué los campos, una vez que lo ejecuté y vi que está funcionando todo de manera correcta, yo necesitaba los de idioma español o francés, perdón, francés o inglés. Entonces me voy a ir ahí, acá en criterios, y voy a poner francés o inglés. Escribo la palabra O. Francés, o lo puedo dejar en minúscula, inglés. Tengan cuidado con inglés. Acá yo, por ejemplo, lo puse con acento. Y vamos a ejecutar. Ahí me trae los de inglés. ¿Qué pasa con los de francés? Francés. Ahí estaría. Francés también lleva acento la palabra, entonces sí o sí tengo que escribirlo tal cual como está. En el caso de la mayúscula y minúscula no hay mucho problema, pero los caracteres con acento sí, son importantes. Prueben de ejecutarlo a ver cómo sale. Si hay alguna duda, me consultan. Recuerden que tienen que traer las 3 tablas. Agregan tabla libros, agregan la tabla de usuarios y la de registros. Después los campos que van a usar. Yo en este caso usé código de usuario, nombre, apellido y teléfono. El teléfono lo podríamos omitir. Código de usuario, nombre, apellido, teléfono, código del libro e idioma. Fíjate el tema de los acentos. Tanto francés como inglés tienen acentos. Muy bien, very good. Bien, y ahí tenemos al lado de la ñ, tocamos una vez la S y después la E. Ahora sí, bien. Y después de inglés ponemos O, espacio,
y ponemos francés. Muy bien. Minimizamos el teclado y ahora ejecutamos. Perfecto. Very good. Muy bien. Y guardamos, sí, la consulta. Miriam, después yo en el Classroom volví a poner, vamos a sacar el Classroom, en el tablón va a aparecer mi número de WhatsApp. Después, acordate de mandarme un mensajito y pasarme una foto de tu teclado de la notebook. A ver si podemos encontrar dónde es que está el acento y los corchetes. A ver si hay que cambiar alguna configuración. Así te va a resultar más cómodo trabajar, porque siempre usar el teclado de la pantalla, está bien, acá nos ayuda, pero es un poco más incómodo. Bien. Bueno, consultas. Esta ya era la última. Hicimos las 4 consultitas. Y ahora nos dice realizar un informe. Bueno, me pide una consulta que no está, que es la E. Así que haremos un informe de las consultas que tenemos. A, B, C y la D. Entonces, para eso, los informes, vamos a guardar. Chuchis. Para los informes será algo sencillito, pero sí o sí necesito visualizar las consultas. Voy a hacer un clic en la consulta 1, me voy a crear y elijo la palabra informe. Y listo. Así como está, puedo hacer clic derecho guardar y lo cierro. Nuevamente, un clic solito, un clic izquierdo, o sea, no clic derecho, un clic izquierdo para activarlo, crear, informe. Puedo hacer clic derecho guardar o, si no puedo visualizar la pestaña, puedo cerrarlo. ¿Desea guardarlo? Sí, quiero guardarlo. Y después lo mismo con los otros dos. Crear informe. Esta consulta. Guardamos. Me voy a la última. Crear informe. Y si no puedo hacer clic derecho o si no me deja cerrarlo, no se olviden que en la parte superior, o sea, en la barra de título, en la esquina superior izquierda tienen el icono del disquete. Yo en este caso lo tengo en color blanco, pero depende de la versión de Office, puede tener otro colorcito distinto. Ahí lo guardan y listo, se cierra. Los espero que hagan los informes y después vamos con el formulario. Okay. Hay que hacer el informe, lo cierran y lo guardan, nada más. O sea, no le hacemos más nada al informe. Solo guardarlo y cerrarlo.
Bien, una vez que ya lo tengan, continuamos. No se olviden, no tiene que quedar nada en la pantalla abierto. Asegúrense de tener siempre todo cerradito. Después me dice, realizar un formulario para las tablas libros y usuario. Añadir los botones de desplazamiento. Así que voy a elegir libro, me voy a crear formulario. Y listo, ahí ya lo tengo. Pero, a diferencia del informe, este formulario sí lo vamos a modificar, porque tenemos que poner los botones de desplazamiento. ¿Cómo hacemos para modificarlo? Hacemos clic derecho para ingresar a la vista diseño. Si esto está maximizado y no podemos hacer clic derecho para poder visualizarlo, van a tener un grupo llamado vistas. Va a haber un botón que dice ver y desde acá podemos cambiar a la vista diseño. Una vez que estamos en la vista diseño del formulario, vamos acá en diseño del formulario y acá tenemos el grupo de controles. Y tenemos justo el elemento que es un botoncito. Hacemos un clic y lo vamos a dibujar como si estuviéramos dibujando en Paint. Mantenemos presionado. Fíjense, si quieren más espacio, por ejemplo, si yo me voy acá abajo, en PDF formulario, puedo hacerlo un chiquitín más abajo. Y se abre el asistente. Categoría, siempre dejamos la misma, la primera, eso no cambiamos nada. Y en acciones, buscar, no vamos a estar buscando ningún dato. Lo que vamos a hacer es desplazarnos. Así que elegimos ir al primer registro, o sea, la primera opción. A mí me gusta usar texto, pero si ustedes les prefieren usar iconos, no hay ningún problema. Yo lo dejo en texto. Siguiente y finalizar. Voy con el otro botoncito. Lo dibujo al lado. Lo mismo, me voy con la opción que sigue, ir al registro siguiente. Lo dejo en texto. Y acá no hace falta ir a siguiente. Ya puedo ir a finalizar una vez que le di el texto al botón. Y después repito lo mismo para los siguientes. Acá en el grupo controles. Recuerden, si no ven los controles, asegúrense de estar en vista de diseño de formulario. Y vamos a dibujar el tercer botoncito. Registro siguiente. Último registro. Ahí estaría, nos tiene que quedar así. Una vez que lo tenemos, ¿cómo hacemos para probarlo? Yo estoy en la vista diseño. La vista diseño me va a permitir mover los objetos, cambiarlos de ubicación, darles otro tamaño, más grande, más chiquitito. Si yo los quiero probar para ver cómo funcionan, nuevamente, si no tengo la pestaña, voy a ir acá, voy a restaurar. Si no puedo hacer clic derecho, vista formulario, lo mismo, van acá en el grupo vista, ver formulario. Y lo podemos desplazar. Y lo guardamos. Las celdas vacías y establecer el formulario. Oh, a ver. Houston. Desea guardarlo. Libro. Ah, tiene un error. Puede ser que no les deje guardarlo. A ver. Bueno, hagan solo el formulario sin los botones. Pues no les va a dejar guardarlo. O sea, vayan a... Elijan la... Vamos acá.
Chauchis. Eliminar. Eligen la tabla libros, crear, formulario. Y nada más. Y lo guardan. O sea, no le agregan los botones porque no les va a permitir guardarlo. Ahí está. Después van a usuario y hacen lo mismo. Crear formulario. Y así como está lo guardan. Listo. No le hacemos los botones. Exacto, no les va a dejar guardarlos, así que los botones no los vamos a hacer. Pues es un problema de la base de datos. Después voy a chusmear qué pasó. ¿Cómo se alinean los botones? No lo voy a guardar, pero... por ejemplo, voy a dibujar dos botoncitos. Cualesquiera. Ahí está, por ejemplo. Si yo quiero alinear los botones, tengo que seleccionarlos. Y desde organizar, en el grupo tamaño y orden, acá tenemos la posibilidad de alinearlos. En este caso puede ser arriba o abajo porque los dos botones tienen exactamente el mismo tamaño, así que no hay ninguna diferencia. Muy bien. Bueno, esta base de datos, una vez que ya creamos los formularios sin los botones, lo guardamos y ya podemos cerrarlo. Este estaría terminadito. Después, la siguiente base de datos, ahí ya la tenemos que armar totalmente de cero. Entonces, ¿cómo hacíamos? Para armar una base de datos, abrimos Access, base de datos en blanco, y acá le ponemos el nombre correspondiente. La base de datos se llama Netflix. Entonces vamos a poner acá Netflix. Recuerden, cuando lo vayan a guardar, elijan bien la ubicación correcta. Módulo 2. Aceptamos. Una vez que ya le demos el nombre, ya le dimos la ubicación, lo creamos. La tabla que nos da, lo saco. No importa la versión que tengan de Access, es siempre el mismo paso. Acá, por ejemplo, base de datos en blanco. Busco dónde almacenarlo. Módulo 2, Netflix. Ponemos aceptar. Y una vez que ya aparece el nombre y vemos que está correcta la ubicación, presionamos crear. Fíjense que no importa qué versión de Access sea, siempre nos va a dar una tablita de ejemplo y la cerramos. Como es una base de datos nueva, el archivo con el que estamos trabajando hay que cerrarlo, porque hay que hacer uno nombre. El nombre Netflix. Buscamos Access. Bien. Dejamos ahí activado base de datos en blanco. Y en el panel que se encuentra a la... ok. Ahí creamos diseño de tabla. Y cargamos los datitos según la información que nos pasa, que nos proporciona el PDF. Por ejemplo, una vez que fuimos a crear diseño de tabla, voy a restaurarlo un poquitito para ver mejor. Acá tengo que cargar, por ejemplo, código de género y género. El código de género va a ser autonumérico o autonumeración y el género lo dejamos en texto.
Así como está, el código del género ya le ponemos la clave principal, o sea, le activamos la llavecita. Texto corto les puede aparecer solo como texto. También depende de la versión de Office. No intenten poner, por ejemplo, si acá dice autonumeración y ustedes no lo tienen en la lista, nunca intenten poner un tipo de dato que no existe. Si no está autonumeración, es porque es otro nombre, es autonumérico. Si no está texto corto, es porque es texto solo. Pero no intenten cambiarlos. Igualmente no se preocupen que el próximo lunes lo vamos a continuar. Si se animan, como tarea pueden relacionar las tablas y cargar la información en ellas. Si no, no se preocupen, que igualmente el próximo lunes lo vemos bien de cero. O sea, lo continuamos. Hasta acá ya llegamos. Después lo continuamos con la relación y cargando los datos. Profe, Dime. me deja relacionarla, pero sin... Me olvidé el nombre este, ¿cómo se dice? ¿Sin la clave? Sin exigir integridad referencial, lo que es género y después tipo de programa con tipo de programa. Si pongo exigir integridad referencial me salta un cartel y no me deja. En la relación, cuando tengan que colocarlo, vamos a relacionarlo. Compartiendo pantalla, sí. La relación va a ser código del género con género y código de tipo con tipo de programa. Porque si yo relaciono tipo de programa con tipo de programa, tal cual como está acá escrito, y género con género, tal cual como está escrito, por eso a propósito que les pase esta base de datos. O sea, si relacionamos esa información y exigimos la integridad referencial, nos va a tirar un error. ¿Por qué? Porque tipo de programa, si yo me voy acá en tipo de programa, vista diseño, tipo de programa es un texto. Y el tipo de programa de la tabla programación es un número. Todo por ese motivo, si quiero relacionar esos dos, me va a tirar un error. Lo mismo va a ocurrir con el género. Género de la tabla género es un texto. Y género de la tabla programación es un número. Entonces, texto con número no va a dejar relacionar nunca los datos. Por eso acá tienen los campos principales. Código de género, ahí va con género. Y código del tipo, ahí va con tipo de programa. Eso es para que presten atención al momento de relacionar los datos, que no siempre el hecho de que tengan el mismo nombre significa que son esos datos los que hay que relacionar. Hay que recordar qué tipo de datos tiene cada uno. Si uno es texto y uno es número, no los voy a poder relacionar. Tiene que ser el mismo tipo de dato.
Código de género con el género. Código de tipo con tipo de programa. Era una pequeña trampa que había dejado en la base de datos. Y queda relacionado. Very good. Perfecto. Muy bien. Bueno, les dejo como tarea continuar. En caso de todavía no terminaron de crear las tablitas, crean las tablitas y las relacionan. Esa sería la tarea. Una vez ya está la tarea, esa parte, si quieren, si tienen tiempo también, cargan la información de la base de datos. Así después hacemos las consultas.